Buenas tardes, mi nombre es Paula López y soy profesora ayudante doctor del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de León y miembro del grupo de investigación CAEL. A continuación presentaré la ponencia titulada Práctica colaborativa e individual para la mejora de la competencia escrita. Para comenzar, debemos tener en cuenta que la escritura es una de las habilidades cognitivas más complejas que los estudiantes deben adquirir durante la etapa escolar, estando relacionada tanto con el desempeño en el ámbito académico como con el futuro profesional de los estudiantes. Varias investigaciones han puesto de manifiesto que la adquisición de una competencia escrita de calidad requiere la automatización de procesos de bajo nivel cognitivo relacionados con habilidades de transcripción y la autorregulación de procesos de alto nivel cognitivo relacionados con la planificación y revisión textual. Igualmente, se ha evidenciado que dichos procesos juegan un papel fundamental en la composición de textos de calidad, ya que interaccionan de forma recursiva durante la escritura de textos, consumiendo gran parte de la limitada capacidad o recursos cognitivos con lo que cuentan los estudiantes. Esto podría explicar, al menos en parte, por qué los textos de los alumnos, sobre todo en las primeras etapas educativas, son generalmente evaluados como con una pobre calidad, escasa estructura y poca coherencia general. En base a esto y considerando la escritura como una competencia clave, existe un interés científico por determinar qué prácticas instruccionales resultan más efectivas para la mejora de la competencia escrita de los estudiantes. En este sentido, un resultado común a los diferentes metaanálisis llevados a cabo en el ámbito de instrucción en escritura es la identificación de la instrucción estratégica como uno de esos enfoques que resultan más efectivos para la mejora de la calidad textual o de las habilidades de escritura de los estudiantes. Dicho enfoque instruccional se basa en diferentes teorías de carácter sociocognitivo y sociocultural en las que se plantea una secuencia instruccional de carácter complejo y multicomponente, donde se trabajan diferentes contenidos instruccionales a través de diferentes componentes de instrucción. En cuanto a los contenidos, los estudiantes son generalmente instruidos en la adquisición de conocimiento metacognitivo sobre estrategias de escritura centradas en la planificación, redacción o revisión textual. También se les proporciona conocimiento metacognitivo sobre las características que deben cumplir los textos de alta calidad, así como procesos de autorregulación. Dichos contenidos son trabajados a través de diferentes componentes de instrucción, entre los que generalmente se incluye la instrucción directa de estrategias de escritura, generalmente apoyadas en el uso de reglas mnemotécnicas, el modelado, en el que los estudiantes pueden ver cómo se debe utilizar esas estrategias a través del pensamiento en voz alta, la práctica colaborativa y la práctica individual. A pesar de la contrastada eficacia de este tipo de instrucción, su carácter complejo y multicomponente supone varias dificultades. En primer lugar, es difícil que se lleve a cabo en las aulas, puesto que requiere mucho tiempo para su implementación, además de una formación específica en técnicas que no suelen utilizarse dentro de las aulas, como puede ser el modelado. Por su parte, este carácter complejo y multicomponente no permite conocer cuáles son los aspectos o aquellos contenidos o componentes que resultan realmente eficaces para la mejora de la competencia escrita de los estudiantes. Por todo ello, sería necesario realizar estudios que desde un punto de vista de análisis componencial permitan determinar qué componentes o contenidos resultan realmente efectivos. Esto permitiría la optimización de este enfoque instruccional. En concreto, en el presente estudio nos centraremos en la práctica colaborativa e individual, puesto que se han encontrado resultados contradictorios respecto a estos dos componentes en los diferentes estudios desarrollados. Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo fundamental del presente trabajo se centra en analizar de forma comparativa el efecto del componente de práctica colaborativa frente al de práctica individual dentro del contexto de la instrucción estratégica para la mejora de las habilidades de escritura del alumnado de tercero de primaria. En este caso nos centraremos en tercero de primaria, puesto que la mayoría de estudios se han desarrollado posteriormente. Para ello, o para llevar a cabo este trabajo, se han diseñado dos condiciones experimentales denominadas como práctica colaborativa y práctica individual. Como puede observarse en la tabla, en ambas condiciones se proporciona al alumnado el mismo contenido, en el que se incluyeron estrategias de planificación, así como características de textos de alta calidad. En cuanto a la secuencia instruccional, ambas condiciones comparten algunas similitudes, como la activación de conocimientos previos, la instrucción directa y el modelado, y una diferencia fundamental.
Mientras que en la condición de práctica colaborativa los estudiantes escribieron por parejas, en la condición de práctica individual los estudiantes siempre trabajaron de forma autónoma. En cuanto a la muestra, esta estuvo compuesta por 72 estudiantes de tercero de educación primaria distribuidos en 3 clases dentro de un mismo centro educativo. Dichas clases fueron asignadas de forma aleatoria a las condiciones experimentales, con 24 alumnos en cada una de las condiciones: práctica colaborativa, práctica individual y un grupo control. El estudio siguió un diseño pre-test, post-test, seguimiento, en el que los estudiantes fueron evaluados antes e inmediatamente después de la intervención, así como 2 meses después de la finalización de la misma. En todos los momentos de evaluación se tomaron medidas relacionadas con la productividad, la organización y medidas holísticas que explicaremos más adelante. En cuanto a la instrucción, para comenzar con los programas instruccionales, explicaremos las características comunes de los mismos. En primer lugar, todos los programas se implementaron de manera contextualizada en el grupo clase por el investigador principal, el cual contaba con experiencia previa en la implementación de este tipo de programas. Igualmente, todos los programas tuvieron una duración de 6 sesiones de aproximadamente 60 minutos cada una. La tipología textual sobre la que se trabajó fue la narrativa, dado que es el género textual trabajado en estas edades. Finalmente, para asegurar una buena fidelidad en la implementación de la intervención, todas las sesiones fueron cuidadosamente prescritas, especialmente las del modelado, así como se recogió el audio para poder analizarlo. Igualmente se recogieron todos los materiales elaborados por los estudiantes para comprobar que las tareas se habían desarrollado tal y como habían sido diseñadas. Los programas instruccionales de las 2 condiciones experimentales fueron muy similares a excepción del tipo de práctica, como señalamos anteriormente. Durante el programa de instrucción se instruyó al alumnado en la estrategia de planificación IDC, que representa las diferentes partes que debe tener un texto narrativo, como son la introducción, desarrollo y conclusión, apoyada con la representación gráfica de una montaña para que fuese más lúdico y más atractivo para los estudiantes. Tras la presentación del programa de intervención y la activación de conocimientos previos sobre la importancia de la escritura, los alumnos fueron instruidos de forma directa en la estrategia de planificación. Una vez que habían aprendido la estrategia, se procedió a su modelado implementado por la instructora a través del pensamiento en voz alta. Finalmente, los alumnos pudieron practicar, bien de forma colaborativa o bien de forma individual. En cuanto a la práctica implementada en la condición 1, es decir, en la práctica colaborativa, es importante tener en cuenta que se asignó un rol a los estudiantes, teniendo el rol de ayudante y el rol del escritor. La persona con el rol del escritor fue la encargada de escribir el texto mientras verbalizaba en voz alta todo el proceso de escritura, mientras que el ayudante era aquella persona que debía ayudar al escritor a escribir el mejor texto posible. A continuación, o en esta diapositiva, podéis observar un ejemplo de la hoja o de uno de los materiales que se proporcionan a los estudiantes para trabajar la estrategia de planificación. Cada una de las partes de la estrategia se representaba a través de un pueblo en el que había diferentes casas donde se especificaba la información que debía aparecer, siempre empezando desde la base hasta la cima de la montaña, como se suben normalmente. En cuanto a la instrucción en el grupo control, es importante tener en cuenta que tuvo la misma duración que las condiciones experimentales, teniendo las mismas oportunidades de práctica en todas las condiciones. En cuanto al contenido, la instrucción se centró en la productividad, es decir, el aprendizaje de la escritura a través de su práctica y en el conocimiento sobre los diferentes elementos de los textos narrativos. Igualmente se trabajó sobre el fomento de la creatividad. En este caso no se instruyó al alumnado a través de ningún tipo de instrucción de carácter estratégico y autorregulado. En cuanto a las medidas de evaluación, como se comentó anteriormente, la tarea de los estudiantes consistió en escribir un texto narrativo. La sesión de evaluación tuvo una duración de 55 minutos, aunque ningún estudiante necesitó todo el tiempo para la realización de la tarea. La temática de escritura fue libre para evitar que el tema pudiese interferir en la escritura del texto. En cuanto a las medidas de producto textual, se tomaron medidas de productividad, las cuales consistieron en el conteo de palabras de los textos escritos por los alumnos. Igualmente, se tomaron medidas relacionadas con la organización, donde se consideró el marco y el episodio. Para la evaluación del marco se consideraron aspectos relacionados con el tiempo, el espacio o los personajes. Para el episodio se tuvo en cuenta la presencia de un suceso inicial, respuesta interna de los personajes, ejecuciones y consecuencias.
Finalmente, se tomaron medidas holísticas relacionadas con la estructura, coherencia y calidad textual. En cuanto a la estructura, se valoraron aspectos relacionados con la presencia de un desarrollo, suceso inicial o la relación temporal o causal de los eventos. En relación con la coherencia, se valoraron aspectos como la identificación del tema, clara exposición de ideas, fluidez o la presencia de detalles. Finalmente, la calidad se valoró a partir de la consideración de la claridad en la exposición de las ideas, ausencia de aspectos irrelevantes, vocabulario adecuado, variedad de detalles y aspectos gramaticales y ortográficos. En cuanto a los resultados, o para obtener los resultados, se implementaron modelos de efectos mixtos para el análisis de los datos. No se encontraron resultados estadísticamente significativos respecto a la productividad o medidas de organización, por lo que solo se encontraron resultados significativos respecto a las medidas holísticas, las cuales se presentan a continuación. En cuanto a la estructura, ambas condiciones experimentales mostraron una mejora significativa frente al grupo control en el post-test. Estos efectos fueron mantenidos en el seguimiento. No se encontraron diferencias significativas entre ambas condiciones experimentales. Similares resultados fueron encontrados respecto a la variable de coherencia, donde se encontró una mejora estadísticamente significativa a favor de ambas condiciones experimentales frente al grupo control. Igualmente, estos efectos se mantuvieron 2 meses después de la finalización del programa. No se encontraron diferencias significativas entre ambas condiciones experimentales. En cuanto a la calidad, ambas condiciones experimentales mostraron de nuevo mejoras estadísticamente significativas respecto al grupo control. En este punto no se encontraron diferencias significativas entre ambas condiciones experimentales. Por su parte, a diferencia de las variables anteriores, estas mejoras tan solo se mantuvieron a favor del grupo de práctica individual frente al grupo control. En base a los resultados anteriormente expuestos, podemos señalar las siguientes conclusiones. En primer lugar, podemos decir que la instrucción estratégica y autorregulada resulta eficaz para la mejora de las habilidades de escritura en alumnado de tercero de primaria. Es decir, dicha instrucción resulta efectiva incluso con alumnos de menor edad en los que generalmente se ha implementado este tipo de instrucción. Sería interesante, eso sí, analizar en mayor medida el efecto que este tipo de instrucción tiene sobre diferentes variables, como podrían ser aspectos motivacionales. En segundo lugar, es importante señalar que los efectos de la intervención se mantuvieron 2 meses después de la finalización de la intervención. Este resultado es interesante, dado que en general no se ha evaluado de forma pormenorizada el efecto o el mantenimiento de los efectos de este tipo de instrucción. Igualmente, sería interesante evaluar la generalización de este efecto positivo a otras tipologías textuales que no hayan sido trabajadas durante la intervención. Por último, no se encontraron diferencias significativas entre la práctica colaborativa e individual, excepto en la variable de calidad 2 meses después de la finalización de la intervención. En este sentido, es importante determinar que los resultados en este ámbito han sido contradictorios, sin que haya un resultado claro respecto a la efectividad de la de la práctica colaborativa frente a la individual, al menos en estudiantes de educación primaria. Lo que sí se ha determinado es que algo que resulta fundamental para asegurar la eficacia o la mayor eficacia de la práctica colaborativa es el tipo de instrucciones que se le da a los estudiantes a la hora de colaborar en la realización de los textos. Por tanto, sería fundamental tener muy presente cuáles son esa guía que se le da a los estudiantes, así como evaluar realmente el tipo de relación que se establece entre los estudiantes a la hora de escribir un texto de forma colaborativa. Esto es todo, con esto finalizo la presentación y quedo a su disposición bien a través del correo que pueden ver en la diapositiva o bien a través del chat en el propio congreso para responder a las cuestiones o preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias por su atención.